El corazón palpitante de un mundo sometido bajo el estandarte del águila imperial. Desde los campos de África hasta las nieves de Britania, no había rincón del orbe conocido que no temblase al paso firme de las legiones romanas. Y en su centro, soberano indiscutible, se alzaba Cayo Octavio Augusto, heredero de César, domador de guerras civiles y forjador de la Pax Romana. Bajo su mandato, el mármol reemplazó al ladrillo, y los mapas se teñían de un rojo encendido, como si la sangre del mundo corriera hacia Roma misma. El Senado, ahora sombra de su antigua gloria, entonaba alabanzas y el pueblo brindaba en los foros, sin imaginar que tras los muros dorados del poder se gestaba una obsesión que superaba incluso a la del gran Alejandro. Porque Augusto no se contentaba con los mares que había domesticado, ni con las tierras que ya inclinaban la rodilla. No, su mirada se dirigía más allá del Rin, hacia los bosques oscuros de Germania, tierra de nieblas perpetuas, de árboles que susurraban antiguas leyendas, de hombres fieros que no temían a la muerte ni se postraban ante el denario romano. Germania será nuestra, con el Rin como escudo y el Danubio como linde de la civilización. Así hablaba el príncipe de la paz en los pasillos del Palatino, no con voz de emperador, sino con la determinación de un conquistador. Para ejecutar su designio, confió en Publio Quintilio Varo, varón de toga más que de espada. Gobernador recto, sí, pero ciego al rugido salvaje del bosque. A él se le entregaron 3 legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª. Hijas del águila, hijas de Roma. Su deber, doblegar a las tribus, levantar fortalezas y sembrar la ley donde aún reinaban los dioses paganos de los robles. Mientras en la capital los mercados rebosaban de aceite y mármol y los poetas cantaban la eternidad del imperio, nadie en el Aventino, ni siquiera los augures, percibía que más allá de limes se tejía una red de sombras, una tragedia, una traición. Él era el hijo pródigo de Germania, Arminio, príncipe de los queruscos, educado en nuestras legiones, bañado en la lengua de Cicerón, templado por nuestras tácticas, pero no vencido. Bajo la capa romana, su corazón seguía latiendo al ritmo de los bosques y los ancestros. Con astucia ganó la confianza de Varo, jugó el juego de los Césares, y cuando el tablero estuvo dispuesto, las piezas colocadas y Roma creyó que la victoria era segura, dio el golpe. La historia, esa anciana severa que nunca olvida, lo registrará con letras manchadas de lodo y sangre. La masacre del bosque de Teutoburgo. Y así, mientras las águilas se alzaban en lo alto de los estandartes, creyendo sobrevolar una nueva provincia, no sabían que marchaban hacia la oscuridad, hacia la emboscada, hacia el silencio sepulcral de un bosque que no perdona, hacia la pesadilla que ni Augusto, en toda su gloria, pudo jamás borrar de su imperio. Germania, tierra salvaje y oscura, donde los árboles se alzan como columnas de un templo primitivo, y la niebla vela secretos que ningún cónsul ha podido conquistar. Allí, donde la civilización se detiene y los dioses antiguos aún reinan, se gestaba una traición que pondría en jaque al mismísimo imperio. Entre raíces y brasas, al pie de un roble sagrado, estaba Arminio. No era un bárbaro más. No, su mirada llevaba el peso de 2 mundos. Nacido entre los queruscos, pero formado en Roma, donde aprendió a leer, a guerrear y a pensar como nosotros. Fue nuestro aliado, nuestro oficial, y sin embargo, bajo su toga romana, latía el corazón indómito de Germania. El águila no ve venir al lobo cuando el lobo se disfraza de cordero, susurró Seguimer, su padre, viejo líder de los queruscos, al ver en su hijo no a un traidor, sino a un instrumento del destino. Arminio guardaba silencio, pero su mente ya tejía la red. Varus, el gobernador,
Le había confiado sus mapas, sus planes, sus hombres. 3 legiones seguirían su consejo, creyéndolo fiel. Ignoraban que la daga más letal es la que se oculta bajo una sonrisa. El plan era audaz y despiadado: guiar a las legiones romanas fuera de su fortaleza, hacia una tierra estrecha, empapada por lluvias y cerrada por bosques. Un laberinto donde la disciplina romana se volvería inútil y la furia germana se alzaría como tormenta. En secreto, Arminio convocó a los clanes, queruscos, marsos, brúcteros, tribus que hasta entonces solo conocían la división. Sus palabras, ardientes como antorchas, encendieron una alianza. Roma nos llama salvajes, nos divide, nos compra, pero unidos no solo venceremos, haremos temblar al Capitolio mismo. Y sellaron el pacto con sangre. No había marcha atrás. Mientras tanto, Varus, ciego y confiado, se preparaba para la marcha, convencido de que sofocaría un simple alzamiento. 3 legiones imperiales partirían hacia el bosque, guiadas por el mismísimo lobo. Así comenzó la mayor traición de la historia de Roma, no con una rebelión abierta, ni con la caída de una ciudad, sino con un gesto sereno, una mentira hábil y un nombre que pronto resonaría en el Senado con temor: Arminio. El cielo estaba cubierto. Las nubes, densas y bajas, presagiaban un mal que ni el más experimentado de los legionarios podía prever. Era septiembre del año 9 DC, y las legiones romanas, la 17ª, 18ª y 19ª, se preparaban para una marcha que debía ser de rutina. Varus había recibido noticias de una supuesta revuelta al oeste, en territorio de los brúcteros. Arminio, su asesor de confianza, fue quien trajo el informe. Su voz era firme, su mirada clara. No había motivo para dudar. Con solo una demostración de fuerza, las tribus se rendirán. Debemos actuar rápido, gobernador, había dicho Arminio con elocuencia romana. Varus, confiado en su amigo Germano, ordenó el desplazamiento inmediato. Más de 20.000 hombres, carretas, civiles, esclavos, animales de carga, un campamento entero en movimiento. Pero esta no era una marcha cualquiera. Era una trampa con cada paso calculado por el traidor que cabalgaba al frente. El terreno pronto se volvió enemigo. Senderos estrechos, lodazales profundos, colinas ciegas cubiertas de niebla. Las formaciones se rompían. Las legiones, entrenadas para pelear en campo abierto, ahora se extendían en largas columnas vulnerables, sin visibilidad entre unidades. Y entonces, Arminio desapareció. «Ha ido a reunir a los auxiliares germanos», explicó un oficial. Pero no era cierto. Arminio había abandonado a los romanos y corría entre la maleza, reuniendo a los suyos, ocultos entre los árboles, esperando el momento justo. Varus no lo sabía, ni siquiera sospechaba. Su mente estaba en la logística, en el destino, en la falsa revuelta, no en la traición. Y mientras la columna romana se adentraba más y más en el bosque de Teutoburgo, las sombras se cerraban a su alrededor. En las ramas, los arqueros germanos tensaban sus arcos. En los matorrales, las lanzas aguardaban como serpientes listas para morder. Y en el silencio, se escuchaba la respiración de miles de guerreros que sabían que el momento había llegado. La marcha continuaba, pero la libertad de Roma estaba a punto de detenerse. La lluvia se tornó más densa, la niebla más espesa, el bosque más silencioso. La columna romana avanzaba con dificultad, cada paso una lucha contra el barro. La vegetación cerraba el paso, los carromatos se atascaban. Los centuriones intentaban mantener la formación, pero la naturaleza misma parecía burlarse del orden de Roma. Y entonces, una lluvia de jabalinas cayó desde las alturas, sin aviso, silenciosas, letales. Cientos de proyectiles se clavaron en los cuerpos de legionarios desprevenidos. El grito de los primeros en caer se mezcló con el estrépito del pánico. «¡Formen testudo!», gritaban los oficiales. «¡Protejan las águilas!».
Desde la espesura surgieron los guerreros germanos, pintados, cubiertos de pieles, con los ojos encendidos por el odio ancestral. Arminio lideraba el ataque, su lanza en alto, su rostro una máscara de decisión. Los romanos intentaron reorganizarse, pero el terreno, el clima y el caos se aliaron con el enemigo. No era una batalla, era una ejecución. Varus, desde el centro de la columna, intentaba enviar órdenes, pero los mensajeros caían antes de llegar. Las señales no se veían, los sonidos se perdían entre la maleza y los alaridos de guerra. Durante horas que parecieron eternas, los legionarios pelearon sin estrategia, solo instinto. Algunos huían, otros se defendían hasta el último aliento. Las legiones, símbolo de disciplina y poder, eran desmembradas por un enemigo invisible. Al caer la noche, la columna estaba partida en varios grupos dispersos. Miles habían muerto, miles más estaban heridos, desorientados o simplemente atrapados. Y los germanos no se detenían. En lo profundo del bosque de Teutoburgo, Roma recibió su primera estocada mortal. La oscuridad cayó sobre Teutoburgo como una sentencia. La noche no trajo descanso, sino desesperación. Los pocos supervivientes de la emboscada se refugiaron como pudieron en claros improvisados, mojados, helados, sin fuego ni esperanza. Los cuerpos de sus compañeros caídos se mezclaban con el barro. El bosque, eterno testigo, callada. Varus se sentó en una roca empapada con el rostro cubierto de lodo y sangre. A su alrededor oficiales heridos intentaban dar instrucciones, pero nadie sabía cuántos quedaban con vida. Nadie sabía si seguirían vivos al amanecer. «No podemos quedarnos aquí», murmuró uno de los tribunos. «Si marchamos de noche, moriremos en la niebla», respondió otro. Varus alzó la voz por primera vez. «Nos quedaremos, haremos barricadas, enterraremos a nuestros muertos y esperaremos». Pero los germanos no les darían tregua. Durante la noche, como sombras entre los árboles, los guerreros de Arminio acosaron los campamentos con ataques relámpago. Se oían los gritos de los vigías degollados, las fogatas apagadas por la lluvia, el ulular aterrador de los cuernos tribales. Los soldados se aferraban a sus gladios, temblando. No sabían si era el frío o el miedo. Algunos rezaban en voz baja a Júpiter, otros a Marte. Pero los dioses romanos no respondían. Y mientras la oscuridad lo cubría todo, los oficiales empezaban a entender lo que Arminio había hecho. Los había conducido al corazón del bosque y ahí los había abandonado, con la muerte como única guía. Esa noche, muchos soldados se quebraron. Otros intentaron huir por cuenta propia, desapareciendo entre árboles que parecían devorarlos. Y Varus, aquel gobernador seguro, comenzó a comprender que el poder de Roma no significaba nada cuando el enemigo usaba el propio bosque como arma. La noche del terror no terminó al amanecer, solo fue el principio del fin. Al día siguiente, el amanecer trajo más que luz, trajo una nueva carnicería. Varus, pálido y con los ojos hundidos, ordenó retomar la marcha, no porque creyera que había esperanza, sino porque quedarse era morir. Las legiones, exhaustas y desmoralizadas, se reorganizaron como pudieron. Sus filas ya no tenían forma. La disciplina romana había sido sepultada bajo el lodo. «¡Marchen!», gritaban los centuriones, pero sus voces eran ecos apagados en un bosque que ya no les pertenecía. Mientras tanto, entre la niebla espesa, los germanos preparaban su siguiente ataque. Arminio, montado en un caballo cubierto de pieles, observaba desde lo alto de una colina. Sus ojos no reflejaban odio, sino determinación. «Hoy cortaremos el corazón de Roma», dijo levantando su lanza, y sus guerreros rugieron como bestias liberadas. El segundo asalto fue aún más brutal. Los romanos, atrapados entre colinas, pantanos y árboles, no podían maniobrar. La emboscada los envolvió por tres flancos. Jabalinas, hachas, espadas curvas, se abatían sobre hombres que apenas podían levantar sus escudos.
La Legión 18 intentó una retirada ordenada, pero fue arrasada. La 19 perdió su estandarte. Solo la 17ª mantenía una línea de defensa, aunque cada minuto que pasaba se acercaba más al colapso. El barro se tiñó de rojo, y en medio de ese infierno, los oficiales comenzaron a caer. Algunos pelearon hasta el final, otros se quitaron la vida antes de ser capturados. Un tribuno fue visto cortándose la garganta con su propia gladius. Varus, herido en la pierna, seguía montado, pero cada vez más confundido. No entendía cómo había llegado todo tan lejos. ¿Cómo pudieron burlar nuestra gloria?, susurraba. Pero la gloria no se gana con estatuas, se pierde con confianza ciega. Al anochecer, los pocos supervivientes solo eran sombras cubiertas de sangre y barro. El segundo día de sangre había terminado, pero la venganza germana apenas comenzaba. El amanecer del tercer día no trajo esperanza, trajo resignación. Varus no dormía desde hacía 2 noches. Su rostro, desencajado, era el reflejo de un imperio desorientado. La herida de su pierna se había infectado, pero eso no era lo que más dolía. Lo que lo destruía por dentro era la certeza de que había sido engañado por alguien a quien había llamado amigo. La columna romana ya no era tal. Solo quedaban grupos aislados, soldados heridos, sin oficiales que los lideraran. El barro les llegaba hasta las rodillas. Los árboles eran jaulas. Los truenos del cielo parecían burla. Varus ordenó una última marcha. No para vencer, sino para escapar. Sabía que no todos lo lograrían. Tal vez ninguno. Pero Roma merecía que se intentara. Entonces lo vio. El estandarte de la Legión 19, tirado en el fango, manchado, roto. Un águila dorada, símbolo de la gloria romana, hundida en la tierra enemiga. Varus desmontó. Se arrodilló junto a ella. «Hasta aquí nos has traído, Júpiter», susurró, tomando el estandarte entre manos. El ataque final comenzaba. Arminio, con sus hombres listos, descendía por los flancos. Era una ejecución, un cierre, un golpe de gracia. Varus sabía lo que haría. No iba a ser capturado, no iba a marchar encadenado por Germania, no iba a ser exhibido como trofeo. Sacó su gladius, besó el pomo, y con un último suspiro se lo hundió en el costado. Los pocos soldados que lo vieron cayeron de rodillas. No lloraban por él, lloraban por ellos mismos, porque con la muerte de Varus también moría la esperanza de salvación. Arminio llegó minutos después. Observó el cadáver del gobernador, luego alzó el estandarte de Roma y lo arrojó a la hoguera más cercana. Y así, el legado de Quinto Vario se redujo a cenizas. En el corazón del bosque de Teutoburgo, Roma había perdido no solo 3 legiones, había perdido su invulnerabilidad. El cuerpo de Varus aún humeaba cuando los guerreros germanos comenzaron a recoger los restos del combate. Pero no buscaban oro ni espadas, buscaban símbolos. Las águilas romanas. Esos estandartes sagrados, representaciones vivas de la gloria del imperio, yacían en el barro, despojadas de poder. Una a una fueron encontradas. La de la Legión 18 estaba rota, la de la 19 manchada de sangre, la de la 17, la más nueva, habían sido escondida por un centurión antes de morir, pero fue hallada bajo un escudo destruido. Arminio las contempló con orgullo contenido. Sabía lo que eso significaba. No solo una victoria militar, era una humillación espiritual para Roma. Los romanos creían que el alma de sus legiones vivía en esas águilas, y ahora estaban en manos bárbaras. En la aldea tribal, las águilas fueron clavadas en postes altos como trofeos, no como adornos, sino como advertencia. Cada viajero, cada guerrero germano, cada niño vería lo que había ocurrido con los invasores. Mientras tanto, en las ruinas del último campamento romano,
los pocos sobrevivientes eran ejecutados lentamente o utilizados como esclavos. Algunos germanos, por venganza personal, arrancaban las insignias de los uniformes romanos y las quemaban junto a los cadáveres. Roma no supo nada durante días, luego semanas, hasta que un explorador volvió con la noticia. 3 legiones, desaparecidas, ningún sobreviviente, las águilas han sido tomadas. El Senado enmudeció. El emperador Augusto, según los cronistas, se golpeó la cabeza contra una pared gritando: «Quintili vare, reded legiones. Varus, devuélveme las legiones». Las águilas caídas no eran solo pérdida de estandartes, eran un símbolo de algo más profundo, la vulnerabilidad del imperio. Y en los bosques de Germania, Arminio se convirtió en leyenda. El hombre que robó el alma de Roma y la enterró entre raíces y sangre. Roma, la ciudad eterna, no estaba acostumbrada al silencio, pero esta vez no había vítores, ni desfiles, ni tambores triunfales. Solo noticias. Y ninguna buena. Cuando el mensaje llegó, fue como un rayo en medio del foro. 3 legiones perdidas, comandante muerto, estandartes capturados. Los senadores, ataviados con sus togas blancas, guardaron silencio. Muchos no querían creerlo, otros simplemente no podían. El emperador Augusto, ya envejecido y cansado, fue quien sintió el golpe más profundo. Había confiado en Varus, había confiado en el pacto con Arminio. Ahora todo se venía abajo. Su imperio sangraba, y lo hacía desde dentro. Según el historiador Suetonio, Augusto caminó por días en su palacio, sin comer, sin dormir, repitiendo una frase como plegaria y condena. «Quintili vare, red de legiones. Varus, devuélveme las legiones». Pero nadie podía devolverlas. Las águilas estaban perdidas, y con ellas, el mito de la invencibilidad romana. Las consecuencias fueron inmediatas. Se reforzaron las defensas del Rin, se nombraron nuevos generales, se iniciaron campañas de represalia, pero nada traería de vuelta a los miles de hombres que habían sido tragados por el bosque de Teutoburgo. El pueblo romano, que adoraba los triunfos, aprendió ese año a saborear la amargura de la derrota. Y aunque los años pasaron, ese eco nunca se apagó. Cada vez que una legión marchaba hacia el norte, llevaba sobre sus hombros el peso de aquellas que no volvieron. Porque Teutoburgo no fue solo una batalla, fue una advertencia escrita con sangre en las páginas de la historia. Pasaron los años. Algunos intentaron borrar el recuerdo, otros lo inmortalizaron. Pero la derrota en Teutoburgo no fue solo una herida, fue una cicatriz que Roma nunca dejó de cargar. Tiberio, el sucesor de Augusto, lanzó campañas para recuperar las águilas perdidas. Una por una, con sangre y fuego, logró traerlas de vuelta. Pero los cuerpos de los soldados, esos quedaron bajo tierra germana. Se levantaron monumentos, se pronunciaron discursos, se castigó a quienes no supieron prever la traición de Arminio. Pero la verdad seguía ardiendo en el fondo de cada discurso político. Roma, la gran potencia del mundo antiguo, había sido doblegada por tribus salvajes que no tenían ni murallas. Y Arminio fue elevado a héroe por su pueblo, a libertador, a símbolo de resistencia contra el dominio extranjero. Teutoburgo marcó un antes y un después. Roma jamás volvió a intentar conquistar Germania más allá del Rin. El imperio, que había devorado culturas enteras, decidió establecer un límite, no por diplomacia, sino por miedo. Hoy, más de 2000 años después, Teutoburgo no se olvida, porque hay derrotas que enseñan más que 1000 victorias, porque hay momentos donde el orgullo se quiebra, y en esa grieta nace la verdadera historia. Y así termina este relato, no con un triunfo, sino con una lección escrita en barro, sangre y silencio.
Esta historia nos enseña que incluso el más poderoso puede caer cuando subestima al bárbaro, al diferente, al que lucha con el corazón en lugar de con títulos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Roma merecía perder? ¿Fue Arminio un traidor o un héroe? Si esta historia te atrapó, suscríbete para más relatos épicos y activa la campanita para no perderte la próxima batalla que cambió el curso de la historia. Comparte este video si crees que estas historias merecen ser contadas y recordadas.